Bienvenidos de vuelta. Estamos hablando acerca de todos los pequeños detalles que hay detrás de todas estas protestas, del hecho de que ha habido mucho conflicto de interés, ha habido mucho mal manejo en Wall Street y en todas partes del mundo en términos financieros y ha habido mucha toma de riesgo. Yendo al tema, digamos, más concreto, ¿a dónde se quiere llegar esto? Estamos hablando de un sistema capitalista donde supuestamente el que pueda ganar, gana todo lo que pueda ganar y el que no gana, no gana. Y que las empresas son dueñas de los que son dueños y los que no son dueños no son nada. Pero justamente todo ese concepto es lo que ahora se está cuestionando. Estamos cuestionando acerca de quién es dueño de algo. O sea, el accionista es 100% dueño de su compañía, como estaba diciendo Luis Felipe, a veces no, si es que después espera que el Estado lo ayude cuando el banco quiebra o otras cosas. O sea, estamos entrando en un mundo donde todo es más complicado, ya no eres dueño de tu tienda y no te importa lo que pase afuera de tu tienda. ¿Cómo ves desde el futuro? ¿Quién es dueño de qué y cómo deberían ser las cosas? Y mucho más complicado, Oscar, es porque cuando los fondos de pensiones empiezan tomando o bonos o acciones o papeles comerciales de estas empresas, ya no es únicamente si esta empresa va mal, va bien, si es bien dirigida o mal dirigida, ya no es solamente un tema de los dueños, en realidad terminan siendo un tema de los millones de afiliados que tienen dinero de sus pensiones invertidas en estas empresas, ¿no? Entonces viene esta pregunta, ¿qué tanto podemos entrar, o mejor dicho, qué tan fuerte puede ser la caída de una empresa respecto a todos sus stakeholders entendidos, ya no únicamente como los clientes y los proveedores, sino también, repito, los bonistas, los acreedores, los bancos que han financiado a esta empresa y que esos bancos tienen ahorros de personas? Entonces ya la empresa no se puede ver más, sobre todo la gran empresa, como una isla que si algo pasa mal, los dueños asumen la pérdida y se acabó, sino en realidad es un ciudadano más en una sociedad. Por eso es todo este concepto de la ciudadanía corporativa. Es un ciudadano más que tiene que comportarse bien, que si es que cae puede generar problemas a todos los stakeholders y ya no solamente al dueño. Entonces la empresa tiene que ser vista desde esta otra visión en donde ya tienes millones de interesados en que esta empresa sea bien conducida y dirigida, ¿no? Aldo, digamos, una de las responsabilidades mínimas, una de las más obvias, es que la empresa presente bien sus balances y que sea transparente, ¿no? Pero por supuesto, de hecho, todas las decisiones de inversión finalmente recaen en números, y los números son en las empresas los estados financieros. Ahora viene el tema, ¿quién nos asegura que los estados financieros que estamos leyendo son en realidad auténticos? ¿Qué es lo que ocurrió en todos estos escándalos corporativos en Estados Unidos, desde Enron, WorldCom, Xerox, Adelphia, Global Crossing, etcétera, un montón de empresas que finalmente los estados financieros que presentaban habían sido manipulados, contabilidad creativa empezaron a llamarlo, y finalmente el mecanismo de control de auditoría interno no pudo detectar esto. El auditor externo tampoco pudo decir aquí hay algo malo por un tema de colusión, conflictos de interés. Por un lado tienes a un auditor que le hace el servicio de auditoría externa a la empresa sobre sus estados financieros, que luego tú vas a leer y vas a ver, esta empresa va bien, va mal, pero por otro lado tienes esa misma empresa de auditoría dándole un servicio de consultoría en planificación estratégica a la empresa, que vale 3 veces más lo que esta auditora está cobrándole por su servicio de auditoría de estados financieros. Entonces tienes ahí un tema de que se cocinan los libros. El auditor externo independiente termina perdiendo independencia porque termina haciendo otros negocios relacionados con la misma empresa a quien audita. Entonces ahí viene todo un tema de cómo podemos entrar a asegurar la real independencia de un informe de auditoría externo. Esto tiene que ser obligatorio, tiene que ser voluntario. Si cada 3 años tenemos que cambiar de auditor externo para asegurar que los números, lo que tú mencionabas, si los estados financieros son los verdaderos o no, como si en el directorio debería existir un comité de auditoría que esté presidido por un director que no tenga relación ni con los accionistas, ni con la gerencia, ni con alguna empresa con la que esta empresa hace negocios. Entonces el tema de, finalmente, al final, el tema de buen gobierno corporativo pasa a la discusión de hasta qué punto podemos hacerlo esto obligatorio, las mejores prácticas. Repito, renovar al auditor externo cada 3 o 4 años de todas maneras, que el comité de auditoría sea presidido por un director independiente, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto esto debe ser obligatorio para empresas cuyos grupos de interés son tan grandes que le va a costar al Estado, al país, caer, si es que esta es mal dirigida,
repito, le costaría mucho, o hasta qué punto la propia empresa de mutuo propio tiene que poner las mejores prácticas o no. Solo con esto cierro. Uno de los mayores protagonistas o activistas en el cambio del gobierno corporativo hasta estas buenas prácticas en el mundo suelen ser los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones se entienden como que reciben un encargo importante de los afiliados para que cada decisión de inversión que se haga pensando en la maximización del valor de manera responsable. Sin embargo, o mejor dicho, justo con este encargo es que los fondos de pensiones terminan en los mercados desarrollados promoviendo estas buenas prácticas de gobierno corporativo como una forma de gestionar el riesgo de inversión también. Ahora viene trasladando a nuestra realidad peruana para que no se piense que esto es un tema que solamente se discute afuera. ¿Qué tan activistas están siendo los fondos de pensiones en el cambio de estas buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas o en la instauración de estas prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Esa es una pregunta que en realidad deberíamos conversarla ahora que se está conversando justo el tema de la reforma de los sistemas privados de pensiones, ¿no? Jorge, lo que está diciendo Aldo, creo que todo el mundo lo siente. O sea, si hace 20, 30 años nos decían Citibank, nos decían Bank of America, todos decíamos, oh, pero hoy en día ya nadie cree en nadie. En Europa han habido 2 stress tests supuestamente para decir qué es lo que pasarían a los bancos y nadie ha creído los stress tests porque los stress tests tenían unos juguetitos para acá que no pasaban. Entonces, nadie cree en los stress tests de Europa, los auditores en Estados Unidos ya han sido cuestionados por sus vínculos. ¿Cómo podemos hacer para romper, o sea, esta desconfianza global que de alguna manera se ha transmitido en estas quejas? ¿Tú crees que, digamos, se puede arreglar de alguna manera legislativamente, estructuralmente? Definitivamente el principal problema que tiene el sistema hoy día es una crisis de confianza generalizada, no solamente en bancos, sino en compañías, y lo más grave es que en gobiernos también, ¿no? Sí, porque el gobierno de Grecia también cocinó los libros. Exactamente. Con la ayuda de Goldman Sachs, el banco de inversión más grande de Estados Unidos, ayudó a cocinar los libros a Grecia a espaldas de Europa. Entonces, a ese punto hemos llegado. Exactamente. No nos olvidemos que el origen de la crisis de Grecia y por lo tanto de Europa es que Grecia subestimó el déficit fiscal. Subestimó es una palabra bonita, ¿no? Digamos, maquilló de alguna manera las cifras para que parezca mejor de lo que era, ¿no? Y creo que esto se tiene que atacar de muchos frentes. Los gobiernos tienen que hacer su trabajo, las AFPs y los inversionistas tienen que hacer el suyo, y las empresas, las corporaciones tienen que hacer su parte, ¿no? Pero ¿hasta dónde podemos decir las empresas, ustedes ya no son dueñas 100% de su empresa, ustedes tienen ciertas responsabilidades? Obviamente el medio ambiente, a los trabajadores, hay que cuidarlos, o sea, ¿no? Seguridad en el trabajo, y además también contabilidad real, porque la contabilidad real nos afecta tarde o temprano. Sí. Ayer leí un artículo muy interesante. Digamos, la gran diferencia entre el sistema hoy y hace 50, 70 años, 80 años, es que antes la administración de las compañías era hecha por los dueños de las compañías, sobre todo en los bancos en Estados Unidos. Hoy día la administración de las compañías no está hecha por los accionistas de las compañías, sino por gerentes que contratan los directorios, ¿no? Que tienen incentivos diferentes. Eso hace que tengan incentivos diferentes, exactamente. De nuevo, el origen de la crisis es un problema de incentivos. Los gerentes de los bancos de inversión globales, de nuevo, lo que quieren hacer es maximizar beneficios y para eso apalancan los bancos o toman riesgos. Los dueños no necesariamente quieren que los gerentes hagan eso, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tema que hay que atacar, y de hecho los reguladores en Estados Unidos, en Inglaterra ya lo están haciendo, ¿no? Digamos, ya hay iniciativas en Inglaterra de una comisión en el Congreso y en Estados Unidos también, que están avanzando en ese sentido. En el plano corporativo, hace poco estuvo Richard Porter de nuevo en el Perú, la primera vez que vino a hablar de competitividad. Hace 2 semanas nos vino a hablar sobre un nuevo concepto que va un poco más allá de responsabilidad corporativa y digamos, él tiene una teoría que publicó este año en el Harvard Business Review, que es crear valor compartido, digamos, que las empresas incluyan en su planeamiento y en sus actividades diarias, y en el momento de ver cuál es el valor presente de sus actividades o el beneficio de sus actividades, incorporar el bienestar social que generan, que además genera un ciclo virtuoso en la empresa también, ¿no? Entonces, dos ejemplos que pone en su artículo es, digamos, el primero es de Nespresso, que es una compañía de Nestlé que hace cafés rápido. Entonces, básicamente ellos tenían un problema
de abastecimiento de café de diferentes tipos para el modelo de negocio que querían hacer. Entonces lo que hicieron fue ir a comunidades en Perú, en Colombia, en África, hubo un proceso de capacitación a las comunidades que producen café y de hecho han logrado mejorar las comunidades, tener un proceso digamos, proveedores eficientes y un proceso de recuperación eficiente que ha generado beneficio para la empresa, para las zonas, y a su vez eso ha generado un círculo virtuoso. Y ellos lo han utilizado como promoción también, supongo. O sea, el Sí, hecho de claro, que han hecho es todo parte esto, de su promoción, ¿no? Sí. parte de su promoción. Y el otro ejemplo que me parece súper bueno también es, por mucho tiempo se consideró un costo extra pagar el seguro a los trabajadores de las empresas, ¿no? Entonces, digamos, Porter y su equipo han demostrado, o está demostrado, que digamos, mucho más ineficiente es tener gente enferma o preocupada por sus hijos en el trabajo. Digamos, ese hecho genera más pérdidas o digamos, un costo de oportunidad más alto que pagar el seguro a todos los trabajadores y empleados de las compañías. ¿Podríamos convencer a los empresarios peruanos de eso, de darles seguros porque les va a costar más? Entonces, yo creo que en ese sentido van a avanzar las corporaciones. Claro. Digamos, Pero la pregunta es, ¿tú crees que los peruanos estemos listos a tener esa visión tan...? Ojalá, digamos, Porter venga mucho, digamos, en el CADE este año me parece que se va a tocar un poco el tema y digamos, hay un consejo de competitividad que debería trabajar en ese sentido también. Vamos a un corte y volvemos.